Antes de adentrarnos al término de smart contracts, primero hay que saber qué es el blockchain o cadena de bloques. Entonces, este es, como acá lo tenemos en pantalla, una serialización de transacciones electrónicamente encadenados e inmutables o serie encadenada de registro de datos administrada por un grupo de computadores que se les llaman nodos, que no son propiedad de ninguna entidad, es decir, son descentralizados. Este registro permite almacenar información que no puede ser eliminada, alterada o modificada gracias a su sistema de bloques que tiene un lugar inamovible dentro de una cadena. Bueno, con esta sola definición tal vez no quedamos como un poco confundidos, porque esto es un tema que tiene que ver más con informática y como sabemos, pues estamos estudiando derecho y nada de esto de sistemas. Entonces, para facilitar un poco más su entendimiento, podemos comparar el blockchain con un rompecabezas, en donde cada bloque sería una pieza del rompecabezas que tiene un lugar en específico dentro de esa cadena. Así que si alguno de estos bloques es modificado, pues ya no encajaría dentro del rompecabezas. Así como funciona blockchain. Primero, ya que hoy en día blockchain y los smart contracts y todas estas plataformas tecnológicas están en una versión beta, es decir, en sus inicios. Así que usualmente se utiliza más para las transacciones de criptomonedas. Entonces, por ejemplo, A quiere enviar dinero a B. La transacción se representa en la red como un bloque, es decir, acá vemos como una pieza de rompecabezas. El bloque se transmite a todas las partes de la red, es decir, los nodos, que cada computador es un nodo y por eso es que está descentralizado. No hay como un banco o un tercero que unifique toda la información, sino que todo el mundo lo puede ver, pero sin perder la privacidad. Cuarto, los que están en la red aprueban que la transacción es válida. Quinto, el bloque entonces puede añadirse a la cadena, lo que proporciona un registro indeleble y transparente sobre las transacciones. Y por último, el dinero se mueve de A a B. Entonces, tal vez pregunten qué es eso de que aprueban que la transacción es válida. Bueno, hay algo en los blockchain que se llama minería. Y es que ingenieros de sistemas, la mayoría de veces, claro, lo que hacen es un proceso muy complejo utilizando computadores de alta tecnología y software y hardware especializados para poder eh, aprobar estas transacciones, ya que el sistema les lanzan un código o una operación matemática que es muy compleja y esos computadores las resuelven, pero eso requiere de un consumo muy alto de energía. Y por eso es que estos mineros, a cambio de su trabajo, les dan a cambio bitcoins. Y vamos a ver que hoy en día una bitcoin vale $10,700. Entonces es un trabajo muy favorecedor. Pero la minería sí es un trabajo muy competitivo al mismo tiempo. Entonces, una vez de que este bloque ya está en la cadena, como se ve, es inamovible, ya que gracias a lo que vamos a ver, que es la función hash, lo que hace la función hash es que le da un código en específico a cada bloque. Así que ese código que lanza por medio de la función hash, lo que hace es hacer una criptografía del contenido que tiene cada bloque. Así que si alguien trata ¿cómo le digo?, de modificar el contenido de un bloque, se modifica ese código, así que ya deja de ser encajable dentro de todo este rompecabezas. Ya pasó la diapositiva o nada, es que está como lento. Estamos viendo la imagen de cómo funciona blockchain. Ahí paso ya. Ya. Listo. Pues si no ven algo porque mi internet está muy lento, ahí me disculpan. Entonces, ¿cuáles son las características del blockchain? Es un sistema de seguridad. Ya como ven, por lo descrito, es casi que imposible de modificar su información. Función hash, es decir, que cada entrada depende de la anterior, al ser un rompecabezas. Es una herramienta timestamp,
es una información inalterable y es un registro único de base de datos. Así que, por ejemplo, acá también se puede meter, por ejemplo, cosas de investigaciones médicas, de votos, al ser como se dice, un registro. Está descentralizado y es una plataforma transaccional, es decir, evita la transferencia de un mismo activo a personas diferentes. Por ejemplo, la moneda que más se utiliza hoy en día, la criptomoneda, es el blockchain. Y el blockchain, cada moneda tiene su código, así que es una especie única, por lo que, no se puede, como le digo, modificar, ni alterar, ni falsificar un blockchain. Ahora sí, ¿qué son los smart contracts? Los smart contracts no son un contrato tradicional como lo hemos conocido en el derecho, sino que es un programa informático que tiene una serie de instrucciones en código que funciona sobre la base if this, then that, es decir, si esto, luego lo otro, como condicionales, y que posteriormente es instalado en una plataforma de informática especial llamada blockchain, como la habíamos visto. Y así estos contratos inteligentes ejecutan automáticamente acuerdos establecidos previamente por los contratantes. Y hoy en día es importante aclarar que solamente es posible en obligaciones de dar. Así que en rigor, como acá dice ya más resumido, es un contrato ejecutado por una computadora mediante un lenguaje en código. Es decir, un algoritmo ejecutado en cadena de bloques sin intervención humana. Así que, es decir, ¿cómo rayos va a haber un contrato sin intervención humana? Pues las maravillas de la tecnología. Así, ¿cuáles son las características de los smart contracts? Es autoejecutable, como lo habíamos dicho, ya una vez se empieza a iniciar, este asimismo se ejecuta sin ninguna intervención humana y sin posibilidad de pararlo. Por ejemplo, lo podemos comparar cuando uno prende una computadora. Una vez uno la prende, ella misma se va aprendiendo sin intervención de uno. Es inmutable, es autoverificable porque, como vamos a ver a continuación, los smart contracts, su código se dirige mediante una función booleana de falso o verdadero, así que si se cumple un supuesto de hecho, entonces se sigue una determinada consecuencia. Obedece a reglas lógicas de la función booleana y también de si A es B, que también se rige por esa lógica. Es programado por un desarrollador, es decir, una persona natural, ingeniero. Tiene un menos costo y seguridad en la transacción, pero nos tenemos luego que preguntar, ¿será esto un trueque digital por el trading de criptoactivos? Y como había dicho, las blockchain y en general la mayoría de criptomonedas son especies únicas en su tipo. Como dato curioso, les digo que las criptomonedas bitcoins solamente va a haber un número limitado de 21 millones. Sin embargo, eso no sería en un futuro cercano, sino más lejano, ya que bitcoin se puede subdividir. Y luego está la mayor velocidad. Pues según lo que hemos investigado, tal vez una transacción de una criptomoneda se tardaría alrededor de 10 minutos. Entonces no es tan lento como se creería. Entonces tal vez nos preocuparía un poco entonces, ¿qué va a pasar con los bancos, con los abogados, con los notarios? Pues bueno, esto claramente no es de un futuro cercano y menos en Colombia, porque de todos modos los abogados tenemos que estar presentes, por ejemplo, en los acuerdos precontractuales. Los smart contracts tienen aplicaciones en diversas áreas. Por ejemplo, están en las transacciones, como habíamos visto, de criptomonedas, en el mercado descentralizado de criptomonedas como el Bitcoin, el Ether o Ethereum, que es en donde principalmente se utilizan hoy en día los tokens, etc. En la lotería, por ejemplo, en un smart contract de lotería puede decir que si tal número cae, entonces tal persona gana, así que se le transfiere automáticamente el dinero que haya ganado a la cuenta de la otra persona. Contratos de mutuo que pueden ser con o sin intereses, apuestas, por ejemplo, identificando el supuesto hecho que acordaron las partes, es decir, que si ganó el caballo Rayo,
Entonces se confirma esa condición y luego el dinero será automáticamente traspasado a la parte que haya apostado por este caballo. Contratos de seguro, mercados descentralizados, ya los dije, registros, que es muy importante, sector inmobiliario, hipotecas, votaciones e investigaciones médicas. Las votaciones e investigaciones médicas serían, por ejemplo, muy importantes en estas plataformas, ya que estas plataformas, como lo había dicho antes, tienen una seguridad muy grande y casi que infalible. Así, los acuerdos se programan para autoejecutar las obligaciones que estipularon las partes cuando se cumpla determinada condición o supuesto de hecho. Como habíamos dicho en el ejemplo de apuestas o de lotería, o por ejemplo contratos de seguros, si se cumple la condición de que la persona se accidenta, etc. ¿Cómo se ven los smart contracts? Acá les tengo un ejemplo pequeño, que es por ejemplo un contrato de transacción de tokens, que es una criptomoneda. Así podemos ver que está la condición if y false. If, que sí, pasa tal condición, y si no, pues es falso y se da otra ejecución de este algoritmo. Este es otro smart contract que es una parte de un smart contract de lotería. Así, por ejemplo, podemos ver que si compra y si gana, entonces será, y si es participante, será algo verdadero. Y también está else, que también es una condición, por ejemplo, si no se cumple lo que se dijo anteriormente, entonces se termina el procedimiento, así que termina esta ejecución del contrato. Así que if y else serían las condiciones más importantes. If, sí, que es una condición, y else, si no. Pero ¿cómo se verifican las condiciones? Para ello tenemos a los oráculos. Y pueden ser de dos tipos, oráculos de software u oráculos de hardware. Bueno, los softwares y los hardware se diferencian en que software sería el programa interno y el hardware sería lo externo. Por ejemplo, comparándolo con un disco. El disco ya como especie física sería un hardware y lo que tiene por dentro del programa sería el software. Así, por ejemplo, los oráculos de software serían entidades de software que verifican informaciones del mundo exterior a través de recursos online o conectados a Internet. Por ejemplo, el valor de acciones de una compañía, precios de una tienda online, etc. Por ejemplo, como en el ejemplo de las apuestas, verificar que el caballo Rayo había ganado la carrera. Y también están los oráculos de hardware, que son entidades de hardware que verifican fenómenos del mundo exterior mediante medidores físicos como termómetros, cámaras, micrófonos, sensores, entre otros. Por ejemplo, medir la temperatura de una bodega o también identificar la posición de algo o alguien a través de GPS. Y entonces estos se van a conectar al blockchain y son validados por los smart contracts. Así, por ejemplo, estando la condición de, vamos a ver el ejemplo de una bodega, que si aumenta la temperatura de la bodega en unos 5 grados centígrados, entonces se abrirá tal vez la cláusula penal para alguna de las partes. Y así el smart contract, al recibir esta información, lo que hace es autoejecutar la transferencia de ese dinero que es de la cláusula penal a la otra parte. Así, los contratos ricardianos pueden solucionar esto, ya que el contrato ricardiano puede ser tanto legible por los seres humanos cualquiera, que no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas, y también puede ser al mismo tiempo un smart contract, que es legible por máquinas. Este de contratos ricardianos ya sería más bien un dato curioso, ya que en lo que nos estamos centrando es en los smart contracts. Ahora sigue mi compañera Sara Isabel Martínez. Tenemos que entender que los smart contracts presentan unas diferencias fundamentales respecto a los contratos tradicionales, pues aunque ambos sirven como para satisfacer ciertas necesidades, tienen unas características que los vuelven fundamentalmente diferentes. Primero, los smart contracts no requieren intervención humana externa, pues
no la necesitan porque son automatizados, entonces pueden ejecutarse sin la intervención de un ser humano. Los smart contracts además también son escritos en código binario y los contratos tradicionales se escriben en lenguaje natural. Lo que entendemos por lenguaje natural es pues los lenguajes que habla cada grupo humano alrededor del mundo, puede ser inglés, español, etcétera, etcétera, pero los smart contracts están escritos en código binario, como ya habíamos visto en el ejemplo que nos había mostrado Laura. En los smart contracts no hay lugar a interpretación. ¿Y por qué decimos que no hay lugar a interpretación? Porque mientras que en los contratos tradicionales se requiere la intervención judicial para integrar e interpretar, pues cuando no hay vacíos o cuando la voluntad de las partes no es clara, en cambio en los smart contracts el mismo sistema, el mismo algoritmo es una especie de sistema cerrado que no da lugar a que un ser humano externo entre a interpretar lo que quiere decir o lo que se quiso programar en ese programa en particular, aunque eso tiene ciertos matices y genera ciertas problemáticas que vamos a ver más adelante. Decimos que los smart contracts no benefician o perjudican a ninguna de las partes intervinientes porque no se puede decidir quién ha cumplido o incumplido como se hacen los contratos tradicionales de forma ex post, que se verifica la condición de incumplimiento y se le asigna la responsabilidad a una de las partes porque eso realmente lo hará automáticamente el mismo sistema. No admite variaciones a menos que se programe para ello. Cuando se programa para ello, para admitir variaciones, es el ejemplo de los live contracts que nos había mencionado Laura, los contratos ricardianos, que permiten como hacer correcciones en el programa si se programa para ello de antemano. Sin embargo, esos son solo un tipo de contratos y no todos permiten esto, entonces muchas veces se vuelve inmutable y no es posible hacer modificaciones después de que el contrato ya está programado. La ejecución no pueden suspenderla ni el juez ni las partes, a diferencia de los tradicionales donde se diseñan para resolver disputas en caso de que la ejecución sea inapropiada, y no pueden suspenderlo el juez ni las partes porque es básicamente un código binario que se va ejecutando automáticamente y que no hay posibilidad para otras personas de entrar y modificar la forma como se está ejecutando el contrato. Y con ciertos matices no hay medidas de protección al consumidor y el derecho de retracto no puede ejercerse porque pues por algunos matices en cómo se da el consentimiento en estos contratos que ya pasaremos a ver. De las primeras dificultades que surgen con este tipo de contratos es que surge la cuestión de si estos se someten a la ley. El contrato inteligente se somete a la ley, pues respecto a eso hay varias posturas. Muchos entusiastas de esa tecnología han utilizado pues como la metáfora que utilizó uno de los especialistas en esta tecnología, que es Lessig, Code is Law, el código es la ley, para afirmar que el código puede sobrepasar a la ley y que esas redes descentralizadas pueden crear sus propios regímenes legales para autorregularse ellas mismas. Sin embargo, hay otros especialistas en la materia como Elisa Mick, que dicen que aunque este contrato puede garantizar la ejecución o facilitar las transacciones que se estén haciendo, pero las instrucciones que ejecuta deben estar dentro de los límites de la ley. ¿Y por qué se dice esto? Pues esta expresión de Code is Law es muy sugestiva, pues porque puede dar a entender que este código podría conformar una especie de sistema legal alternativo y que esto en cierta medida evitaría el conflicto porque el cumplimiento del contrato va a ser garantizado por el algoritmo. Sin embargo, muchos especialistas, muchos tecnólogos, muchos de los conocedores en esta materia suelen exagerar porque no es tan acertado sostener que, como veremos, que la tecnología es
infalible, y porque los errores de código de programación pueden existir, y también los hackeos a los sistemas de seguridad. Entonces esto podría ser un problema que no estaría resuelto dentro de un sistema legal autónomo pues verificado dentro de un código. Bueno, estos contratos se pueden explicar dentro del tradicional derecho contractual como cualquier otro contrato escrito en lenguaje natural. Sin embargo, se ubican en una categoría más general desarrollada por la especialista en la materia Lauren Henry Schultz, que es el contrato algorítmico. Ella se refiere a los smart contracts como dentro de esta categoría porque es el mismo algoritmo el que celebra el contrato, y se entiende que en ellos la manifestación de la voluntad de las partes es importante, pero no determinante del todo. Y entonces ahí uno se pregunta cómo es posible que la voluntad no sea determinante, si ese es como uno de los elementos fundamentales del contrato en toda la teoría tradicional. Pero ya pasaremos a ver esto más adelante, porque esta especialista dice que el contrato, en su sentido inteligente, este algoritmo debería considerarse una especie de constructive agent, o pues como un agente cuyas acciones obligan a la persona natural o jurídica principal, porque eso permitiría llenar ciertos vacíos, por ejemplo, respecto a prácticas mercantiles desleales cometidas por ciertos algoritmos robotizados. Bueno, esta especialista, Lauren Henry Schultz, también dice que los contratos inteligentes se pueden dividir según la funcionalidad del algoritmo, entre contratos que son herramientas y contratos como agentes artificiales. Entonces, los contratos como herramientas serían los que ejecutan lo pactado entre las partes y terminan el contrato una vez se cumple la condición programada para que ese evento ocurra. Y estos se subdividen en contratos escritos completamente en códigos y contratos híbridos. Esto es muy importante porque los contratos híbridos son aquellos que son escritos una parte en código y una parte en lenguaje natural, lo que en muchos círculos se ha visto como muy beneficioso, como no escribirlos completamente en código por ciertos problemas de transparencia y de que los usuarios o consumidores regulares podrían no ser capaces de entender completamente, porque pues no todo el mundo sabe el lenguaje de programación, y sería muy difícil para las partes entender contratos completamente en código y dar un consentimiento así libre e informado, que se vuelve un límite importante para estos contratos. Y el agente artificial es algo muy curioso en medio de todo algo futurista, porque es un contrato que por sí mismo encuentra con quién contratar, negocia las condiciones del contrato, ejecuta y termina, y puede obtener miles de resultados distintos a los inicialmente convenidos, lo que lo vuelve un algoritmo que dentro de esta clasificación que hace la autora se llama un algoritmo clear box. Un algoritmo clear box significa que es una situación donde el resultado se distancia de lo inicialmente pactado por las partes, porque este particular contrato utiliza tecnología Machine Learning para analizar grandes cantidades de información del mercado y ejecutar así la vía que más conviene para las partes del contrato de acuerdo a las fluctuaciones que se estén presentando en este. Entonces, en esencia se vuelve una especie de otro agente, aunque muchos autores también dicen que los algoritmos deben, pues aún se evidencian demasiado atenuados como para reflejar una verdadera intención de las compañías, y que sería muy
adelantado, decir, pues que sería adelantarse demasiado a las circunstancias, decir que estos o que la actuación de estos contratos como agentes artificiales pueden obligar a las compañías como un agente. Sin embargo, serviría para promocionar la responsabilidad de estos algoritmos en situaciones como las prácticas mercantiles desleales que pueden suceder y que no se tiene una respuesta clara para la responsabilidad de estos algoritmos en este momento. Entonces, ¿por qué la voluntad humana pierde importancia en estos contratos? Esto obedece pues como a una evolución histórica, obedece pues como a las circunstancias que se van presentando en cada época y en la economía o la forma de mercado de cada época, y que hacen perentorio pues encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades de forma más eficiente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí como la evolución histórica que tenemos hasta ahora muy resumida, pero en una economía agraria, pues el contrato tradicional es el contrato por excelencia. Hay un acuerdo conjunto de términos y condiciones, entonces las partes negocian conjuntamente estas condiciones, los puntos que conforman el contenido del acuerdo, y la voluntad es un elemento esencialísimo del contrato, por lo que hay un gran respeto a la regla de la buena fe y la conmutatividad entre las partes, el equilibrio de las prestaciones. Y pues en este contexto las partes precisan qué se debe dar, hacer o no hacer. Sin embargo, la elaboración y firma de un acuerdo como este puede tardar mucho tiempo, y eso en términos económicos haría que los costos de transacción del contrato sean muy elevados. En la revolución industrial, cuando ya se empieza a acelerar mucho más la economía, se empieza a sistematizar mucho más los procesos de producción, surge un tipo de contrato muy revolucionario, que es el contrato estándar. Entonces, en este contrato, pues es un nuevo método que implica menos esfuerzos y menores costos para aumentar la eficiencia, y en este las partes o los usuarios en realidad solo se limitan a aceptar o no el esquema contractual propuesto, y ese es el consentimiento estandarizado mediante rúbrica, que tan común se ha vuelto hoy en día, porque pues hoy en día es muy difícil decir como que uno no haga, pues que la mayoría de las transacciones no sean mediante consentimiento estandarizado. Uno acepta las condiciones en la mayoría de situaciones. Por decir algo, uno al éxito va y uno al éxito va y no negocia el precio de los productos, uno simplemente compra o no compra de acuerdo al precio que establecen estos supermercados o así. Entonces es un contrato que se ha vuelto muy común. En el entorno de tecnologías de la información, como el IoT o Internet de las Cosas, IoT pues son las siglas en inglés del Big Data, la inteligencia artificial y la tecnología peer-to-peer, que son utilizadas en las plataformas blockchain, pues también existen los contratos, pero el involucramiento de la intervención humana en su construcción es mucho menor y se debilita e incluso llega a desaparecer, no solo en la negociación de los términos o condiciones de este contenido contractual, sino también en el cumplimiento o ejecución del contenido contractual, porque como hemos visto se automatiza, se vuelve muchísimo más automático. Y en el machine learning, que es como estos contratos que son considerados agentes algorítmicos, son el sistema mismo recolecta y analiza la información, y la intervención humana es casi innecesaria porque es el sistema mismo quien encuentra una parte con quien contratar, analiza las mejores condiciones para contratar con esa parte y ejecuta y termina el contrato. Entonces la voluntad humana viene perdiendo importancia en
la formación y ejecución de los contratos. Por ejemplo, el intercambio de criptomonedas utilizando blockchain utiliza esta tecnología Machine Learning. Entonces, esto plantea ciertas circunstancias, ciertas condiciones, como nos lleva a pensar qué sucede entonces. El consentimiento desaparece como elemento esencial del contrato, ya no importa, o qué sucede. Bueno, entonces entendemos que estos contratos tienen ciertas características. Estos contratos implican mayor certeza en las circunstancias del contrato y en su ejecución. Entonces, cuando los programadores son contratados para escribir un contrato en un código, hay menos espacio a la ambigüedad. ¿Por qué? Porque entendemos que la ambigüedad es propia del lenguaje humano. Algunos autores dicen una nota característica de la literatura o la poesía. Sin embargo, la ambigüedad en el lenguaje de computación, pues realmente es un imposible, porque la discusión, pues porque la ambigüedad en el lenguaje de computación realmente sería un imposible, porque los programadores vierten las condiciones del contrato dentro del programa dentro del código, y este mismo se ejecuta, y realmente no hay una posibilidad de interpretación tan grande como en nuestro lenguaje, que tiene tantas, pues que da tanto espacio a las ambigüedades. Este debe ser completo y predefinido para que pueda ejecutarse la programación adecuadamente. Sin embargo, entra en un conflicto con el lenguaje natural, porque se pregunta si todo contrato puede ser trasladado o vertido en ese lenguaje de código binario, y se llega a la conclusión de que generalmente cuando los programadores son contratados para escribir un contrato en código, hay menos espacio a la ambigüedad, a diferencia del contrato escrito en lenguaje natural. Por esa simple circunstancia de que el lenguaje artificial debe ser completo y predefinido, y que el lenguaje natural es infinito, pero el problema de la ambigüedad toma otra perspectiva, porque el lenguaje de código o lenguaje artificial con seguridad no puede encodificar o representar muchos aspectos humanos, y por eso el contrato inteligente termina requiriendo una combinación entre código y lenguaje natural. Y eso lleva a pensar que el contrato inteligente no puede realmente eliminar la litigiosidad que se da en los tradicionales, sino que solo pone esta litigiosidad en otro escenario. Entonces podrían darse controversias, por ejemplo, se pregunta, podrían darse controversias en las que se tendría que preguntar si prevalece el lenguaje natural o el lenguaje de programación, de forma similar al problema que existe en teoría tradicional del contrato en cuanto a divergencia entre voluntad y declaración. Y es riesgoso para las partes que acuerdan los términos del contrato, porque estas no son las mismas que programan la representación binaria, y puede que los programadores no entiendan lo que se quería transmitir, o que malinterpreten la voluntad de las partes que contrataron para realizar, pues que contrataron a los programadores para realizar el programa. Y como ya después estos programas en su gran mayoría son inmutables y no se pueden cambiar las condiciones a menos que se hayan programado para ello, sería complicado, pues por ejemplo, alegar circunstancias de que no se entendió la voluntad, o que los programadores se equivocaron en la programación del código. Por eso no se puede confiar en la infalibilidad de la tecnología. Puede llevar a muchos problemas, y en medio de todo vamos a seguir necesitando el lenguaje natural, y eso va a dar lugar a ambigüedades, pero representadas en otro contexto. Esto nos lleva también al problema del consentimiento. Muchas personas se preguntan con estos contratos si es que el consentimiento deja de ser un elemento de la formación del contrato, porque la voluntad en medio de todo se disminuye muchísimo. Sin embargo,
Ernesto Rengifo, por ejemplo, expresa que este sigue existiendo y debe seguir existiendo como elemento esencial de la formación. Sin embargo, lo que sucede es que se adecua a estas nuevas formas de contratación electrónica que lentamente se han ido imponiendo por una economía predominantemente de servicios y que se desenvuelve en un entorno mayormente digital hoy en día. Sin embargo, puede manifestarse mediante medios tradicionales, por decir algo, un acuerdo sobre una especie de acuerdo en lenguaje natural que las partes firmen antes de que los programadores lo trasladen a código binario, o también mediante mensaje de datos o conducta concluyente. El mensaje de datos ha sido permitido como forma de manifestar la voluntad mediante, en Colombia, por el artículo 14 de la ley 527 del 99, que es la ley de comercio electrónico. Y esto ha permitido que se abra la posibilidad de los contratos click-wrap. En estos son cuando los que se dan cuando el usuario de una página web acepta los términos y condiciones vertidos en esta página web mediante el botón de yo acepto los términos y condiciones. Entonces la persona da clic en esa casilla y ya se entiende que dio su consentimiento y que se somete a los términos y condiciones que esta página dispone. Por su parte, la conducta concluyente permite inferir la aceptación de un contenido contractual predispuesto, y esto se da mediante conductas, no realmente mediante acciones como en el contrato click-wrap, sino que se infiere, por ejemplo, de navegar simplemente en una página, que son los contratos browse-wrap. Entonces, en estos la manifestación de la voluntad se presume por el hecho de que la persona está utilizando el bien o servicio regulado contractualmente. Entonces, ahí lo que sucede es que la conducta concluyente de esa persona hace que se someta a los términos o condiciones allí dispuestos, pero por la mera conducta de navegar en esa página que los está disponiendo. Y por último encontramos la cuestión de cómo se le da garantías a los usuarios y consumidores, porque surge también una cuestión que sobre todo lo expone Christine Cornelius, que expresa que si estos contratos son absorbidos por negocios centralizados, pueden presentarse los mismos problemas que se dan en los contratos estandarizados que tenemos hoy en día, como la consagración de cláusulas abusivas, pero sin posibilidad de que se discuta después por la inmutabilidad de estos algoritmos. Entonces, este problema incluso también podría agravarse más porque es más oscuro para los usuarios o consumidores la ejecución, pues la formación y ejecución del contrato, porque estos se ejecutan automáticamente detrás de escena y están consagrados en un código binario que la mayoría de personas no va a ser capaz de entender. Entonces, por eso entendemos que la garantía del consentimiento informado sigue siendo vital para prevenir este tipo de abusos y aún más en el entorno digital, y evitar que esas formas de contratación se vuelvan un medio de imposición de estos grandes negocios. Y por eso también sería una alternativa muy importante tener en cuenta que muchos autores están recomendando que para evitar estos abusos se hagan todos estos tipos de contratos de forma primero en lenguaje natural, que las partes puedan conocer exactamente las condiciones en las que se va a cumplir el contrato y las condiciones en las que se va a terminar todo, que esté claramente delimitado en lenguaje natural antes de que los programadores lo pasen a código binario. Y los contratos ricardianos también se vuelven una alternativa muy importante para posteriormente, si existen problemas que hayan surgido de la interpretación de la voluntad de las partes al contratar, o errores de código o incluso hackeos de sistemas, puedan ser fácilmente corregidos.
Es importante tener en cuenta casos como, pues que para ser conscientes de que esta tecnología no es infalible y todavía le falta mucho desarrollo y mucho camino por recorrer para que realmente podamos decir que sea infalible. Un ejemplo es lo que sucedió en el año 2016 con un fondo de inversión llamado Organización Autónoma Descentralizada que funcionaba con la criptomoneda Ethereum, DAO por sus siglas en inglés, que logró acumular una suma aproximada de $200 millones y unos meses después el código, pues una persona se aprovechó de una brecha en el código para ir sacando lentamente entre 50 y 70 millones de dólares que dirigió a una cuenta anónima, pero como el código operó de la forma tal, exactamente de la forma como había sido programado, realmente en ese momento no se encontró una forma de perseguir a la persona porque este argumentó que estaba justificada porque el código operó tal y como había sido programado. Entonces, son cuestiones que se deben tener en cuenta, son cuestiones abiertas a discusión y eso es todo. Esperamos que les haya interesado esta presentación. Yo tengo, pues me genera una duda. Al principio, ustedes decían que, digamos, para los, no sé, esas personas que eran como los mineros, no recuerdo bien el término, que la remuneración de ellos es en Bitcoin y, digamos, como que como que estas transacciones se hacen en Bitcoin. Digamos que más o menos, o sea, yo no sé nada de como de criptomonedas ni nada de esas cosas, pero pues por las noticias que yo he visto es como que esto es muy volátil. Entonces, como que hoy un Bitcoin me puede valer tanto, mañana me puede valer mucho menos o mucho más y todo eso. Entonces me genera como inquietud como qué se puede plantear para evitar como los riesgos, digamos, en un equilibrio de contratos, digamos, porque a ver, si yo acudo a una figura como estas y yo creo que a lo que yo me obligo vale tantos Bitcoin, ¿cierto? Pero resulta que al otro día el Bitcoin me vale menos o me vale más, puede entrar como en problemas de excesiva onerosidad o de una frustración del contrato. Entonces no sé si ¿qué creen ustedes que pueda como hacerse para reducir los riesgos cambiarios de esas monedas? Pues bueno, hay que separar dos cosas. Sí, lo que decías de minería, sí, se llaman mineros como tal vez uno lo creería como en la mina de oro, porque es que de ahí sale el nombre, ahí minar el oro que trae consigo el Bitcoin. Em, entonces, no, pero lo de los mineros, eso es otra cosa, es de cómo se crean las cadenas y cómo se funciona este sistema descentralizado, porque son los mismos mineros los que dan cuenta si algún bloque está tratando de ser modificado. Entonces, de ahí es. Pero sí, es verdad, los Bitcoin y en general muchas criptomonedas son muy volátiles dependiendo, como antes lo había dicho, de la oferta y la demanda. Además de que las Bitcoin son más bien una especie que es finita. Y sí, eso es un problema, pero tal vez las partes entre ellas mismas lo podrían pactar. E incluso las Bitcoin no son las únicas criptomonedas que existen, también están el Ethereum. De hecho, los smart contracts se utilizan más en la criptomoneda del Ether o Ethereum, eh, más, más que en Bitcoins. Por ejemplo, y también los contratos ricardianos se utilizan en OpenBazaar, que es como un eBay. Y entonces lo que puede permitir ya eso de excesiva onerosidad y tal vez teorías de la imprevisibilidad, ya creo que dependería mucho de las partes, porque pues ya no sería algo imprevisible si saben que el blockchain, perdón, la Bitcoin es volátil,
pues al menos esa es mi posición, así que ya las partes tendrían que hacer algo precontractual para evitar estas excesivas onerosidades.